Gracias por continuar escuchando el documento Alerta Latinoamérica al Socialismo Oclocrático. En el video anterior vimos un análisis de las condiciones precedentes tanto conocidas como secretas, que condicionan el surgimiento del socialismo. Entonces, como resultado de todo lo anterior, ya podemos definir las verdaderas causas originarias del socialismo oclocrático. Primero, la existencia de unas élites en el planeta, enemigas de la humanidad, poseedoras de tecnología y conocimiento, con una agenda creada e implementándose desde hace muchísimo tiempo, para establecer un nuevo orden caracterizado por ser un totalitarismo mundial. Para lograr este objetivo necesitan y requieren la colaboración de la misma humanidad, ya que ellas solas no pueden. Cabe el inciso aquí para aclarar que el color, raza, credo religioso, nacionalidad o bandera política de esta minoría colaboradora, es irrelevante para las élites en el logro de sus objetivos. En un momento, unos cuantos pueden ser colaboradores privilegiados y posteriormente, pasar a ser oprimidos y viceversa. Recordemos los policías judíos en los campos de exterminio nazis, donde unos cuantos por una sopa caliente y un poco de jabón, colaboraban con los soldados alemanes para someter a sus paisanos. Segundo, el establecimiento de una serie de condiciones en el planeta, que han conducido a la existencia de una realidad social, política y económica que resulta en una dualidad. Una dualidad básicamente constituida por una minoría clasista, privilegiada, rica y poderosa, con un pequeño grupo de colaboradores, y una gran mayoría marginada, oprimida y desposeída, trabajando para su subsistencia y en beneficio de esas minorías. ¿Recuerdas lo que dijimos en el principio, de que el universo está conformado por opuestos, y toda acción tiene su reacción? Bueno, esto las élites siempre lo han sabido y lo han aplicado de manera magistral en su plan maestro. ¿Cómo? Porque a través de los siglos, con la explotación y sometimiento de las grandes mayorías por parte de estas minorías opresoras, que antiguamente recibieron nombres como reyes, nobles, califas, sultanes, emperadores, conquistadores, esclavistas, invasores, etc., han creado el caldo de cultivo que a través de siglos ha generado en la humanidad las condiciones para que un gran grupo de seres humanos piensen, crean, y asuman con, y sin razón, que los causantes de su situación económica y social, son los ricos y poderosos, representados hoy en día aparte de las élites, por banqueros, empresarios explotadores y las oligarquías particulares de cada país o región. Si creas lo caliente, automáticamente creas también lo frío; si creas la abundancia, también creas la condición de escasez, aunque éstas no se materialicen inmediatamente. De la misma manera las élites al crear este lado de la dicotomía, el lado explotador y opresor, crearon el lado opuesto, la fuerza de reacción correspondiente en la sociedad, materializada en un sector que siente rechazo y resentimiento hacia los ricos y poderosos, y lamentablemente, hacia la actividad empresarial y productiva, necesaria en toda sociedad. El punto clave y determinante de este sentimiento de rechazo hacia ese sector social, y de la idea de que ser rico es malo, es eso mismo, que ser rico no es malo, sino todo lo contrario. El comercio y el libre mercado componen la base del sustento y crecimiento de cualquier sociedad en el mundo, y tan es así, que estos regímenes que odian y critican al capitalismo, están obligados a aplicar sus prácticas, y de paso, terminan siendo más capitalistas, esclavistas y explotadores, que los gobiernos de la derecha que lo precedieron. Tercero, una vez establecidas estas condiciones opresoras con las cuales con el descontento que generan, se aseguran en las masas un gran apoyo popular, consolidado en el consecuente sentimiento de rechazo hacia la opresión y hacia las clases pudientes, viene el siguiente paso que es la toma del poder. Esto es logrado mediante un triunfo electoral legítimo, con el apoyo de esas mayorías oprimidas y aspirantes de justicia. Todo ocurrirá por medio del accionar de las sociedades secretas como la masonería y sus tentáculos en la sociedad, ya sea cuando uno de sus miembros de manera original se opone a la evidente injusticia social y dirige un movimiento en contra del sistema, y entonces recibe un apoyo total. Ya sea cuando un líder con mucho arraigo en su pueblo, representante de estos grupos marginados que protesta y exige reivindicaciones y mejores oportunidades para su pueblo, es identificado, reclutado, apoyado en su causa y promovido al poder.
O ya sea cuando al no existir un líder, las mismas élites promueven a un personaje específico desde sus filas, y a través de su maquinaria comunicacional y sus contactos, lo catapultan y convierten en el líder que llena el vacío, capitalizando el sentimiento de rechazo proveniente de las masas oprimidas, y conduciendo entonces esa gran fuerza reactiva a la toma del poder. Cabe destacar que cuando estos líderes, que no pertenecen a ninguna sociedad secreta, por su popularidad y arrastre, logran llegar al poder, son manejados por actores y colaboradores de estos grupos e inclusive, por líderes mundiales, para ser reclutados a la gran causa opresora, o si no, para que al menos acepten colaborar. Si no lo logran, son presionados para que cedan en su postura a cambio de favores, chantajes o simplemente para salvar sus vidas. Y si son éticos e incorruptibles, son apartados de la manera que sea, y casi siempre, asesinados directamente o a través de accidentes o suicidios ficticios. Otro punto necesario a destacar, es que siempre los anteriores intentos de llegar a la presidencia de ese gran sector popular, con ese u otro candidato, fueron detenidos por el establecimiento con fraudes de la derecha. Esto cohesiona el movimiento popular y suma adeptos, ya que los seres humanos por naturaleza, estamos en contra de las injusticias y de lo incorrecto. Por cierto, esto mismo sucedió en México con el fraude que le hizo anteriormente la derecha a Manuel López Obrador, todo un escenario puesto en bandeja de plata para propiciar el triunfo electoral de López Obrador después del desastre de gobierno del masón Enrique Peña Nieto. Y por último, el cuarto paso, el cual es la permanencia en el poder. Y ya en esta fase la situación se pone candente, porque comienza la implementación de una receta, un plan preestablecido que puede transcurrir por diferentes caminos, dependiendo del contexto y situación particular de cada país. Lo que sí será común, es que este plan estará contextualizado por un lento y progresivo y respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Porque ya en el poder la situación cambia, ya lo lograron y están seguros, ya los colaboradores y asesores así como el grupo que asumió el gobierno, les resbala la opinión pública nacional e internacional. Porque saben que los gobiernos e instituciones que pueden afectarlos, están encubiertamente controladas por la masonería, y los que no lo están, simplemente no pueden hacer nada efectivo en su contra. Es sumamente importante conocer los componentes de este plan, ya que es aquí donde esta alerta cobra su importancia y utilidad. El mismo de modo general, va a ser implementado sin un orden preestablecido, como dijimos, dependerá de las oportunidades y situaciones locales. No obstante, describimos a continuación las principales acciones que se pueden esperar según lo observado en el caso de Venezuela, un ejemplo muy completo por tratarse de un país rico en recursos y con una trayectoria de resistencia digna de estudiar. Y en la cual, se evidencia claramente que lo que se argumenta en este documento de alerta, es cierto, ya que ha sido indudable que la gran mayoría del pueblo venezolano, está siendo gobernado y oprimido en contra de su voluntad, por bandidos y criminales de la política, delante de las narices de toda la comunidad mundial. También porque es evidente que esa sociedad, ha luchado muy duro a través de todos estos años, y cuando ha acorralado a la tiranía, de manera ilógica e incongruente, y en contra de la voluntad de las mayorías, la oposición política ha pactado y cohabitado con esa dictadura. Veamos entonces, las tácticas y maniobras que se observarán o se pueden esperar, de un gobierno socialista para mantenerse en el poder, a la vez que destruye al país y somete a su sociedad. 1. Lo primero que hacen el líder y su grupo de gobierno después de asumir el poder, es realizar unas cuantas acciones sensacionalistas, que proyecten a las masas y a la opinión pública, que realmente llegaron para mejorar las cosas, y que están gobernando a favor de los pobres, y en contra de los abusos tradicionales de las oligarquías poderosas. Asimismo, sus acciones estarán dirigidas a favorecer caprichosamente a estas mayorías, de manera de lograr lealtad y apoyo para los cambios que se avecinan. E inmediatamente, comienzan a elaborar un plan estratégico para tomar el control de todos los organismos del Estado e instancias gubernamentales y gobiernos regionales, así como toda institución que represente un grupo organizado de poder en la sociedad.
poderes públicos, mayoría en la Asamblea Nacional, Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia, la institución electoral que en el caso de Venezuela es el Consejo Nacional Electoral, gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, policías, sindicatos, centros universitarios, asociaciones de vecinos, juntas parroquiales, etc. En esta fase, comienza también un movimiento de piezas en el ajedrez militar. El objetivo será colocar oficiales superiores y generales, masones o afines a la causa, en puestos de comando, y a los que son opositores, frenarle los ascensos, apartarlos y alejarlos para que no molesten, destinándolos por ejemplo, a una embajada, a una unidad en la frontera o que se vayan de baja. En este orden de ideas, una situación que será observada y no esporádicamente en el estamento militar, será que de manera sorpresiva e incomprensible, el gobierno dará preferencia y prerrogativas en los ascensos a oficiales con expedientes manchados e inclusive, con antecedentes penales. También se unificarán todas las diferentes policías existentes en el país, de manera de controlar su comando de forma centralizada. El gobierno comenzará las gestiones comunicacionales necesarias, para convencer a la opinión pública de la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, para de esta manera, poder realizar el cambio supralegal que necesitan, y que proporcionará el marco legal que requieren para sus objetivos y su continuidad. Esto simplemente es una constitución a su medida que, entre otras cosas, permita, si es posible, la reelección indefinida. Asimismo, se creará un partido único socialista, de manera de unificar el control de todas las instancias del país, y de este modo, poder imponer, controlar y manipular los candidatos y decisiones políticas que le convengan a su dirigencia. Para el socialismo, el individuo como persona así como su pensar, se pierde para siempre. La palabra clave es el colectivo, no existe la individualidad, excepto para sus dirigentes. Colateralmente también se observarán algunas decisiones aparentemente injustificadas y caprichosas, que tendrán como objetivo la posterior consolidación de la dictadura y la solidificación de los lazos con sus socios internacionales. En el caso de Venezuela, entre muchas las más destacadas fueron las siguientes. Una sumisión y entrega total y descarada de la nación al gobierno de Cuba, disimulada en tratados de ayuda, integración y colaboración recíproca, con misiones de médicos cubanos y entrenadores deportivos, planes de colaboración militar binacional, etc. Lo que no se sabía, es que de esta manera, comenzó la penetración del invasor cubano, y este por orden presidencial, lenta y disimuladamente y con el calificativo de asesor, se fue apoderando del control del Estado y de todo el estamento militar. Un tendido completamente injustificado de un cable submarino entre Venezuela y Cuba. Con esto se pensó que era para que los pobres cubanos víctimas del bloqueo, pudieran llamar por teléfono, nada que ver. Este cable permitió el control total informático del país desde la isla, y posteriormente, si es que las élites logran tender el cable submarino entre Estados Unidos y la isla, el planificado control desde el imperio a Venezuela y a todo el cono sur del continente. Esto significó control informático del registro electoral y de los procesos electorales automatizados, de las notarías y del registro civil y mercantil, del sistema de identificación y extranjería, etc. Asimismo, el gobierno de manera secreta, realizó a China y Rusia grandes compras de armamentos y de sofisticados equipos antimotines, preparándose para las protestas y el rechazo, que ellos claramente sabían que vendrían por parte de la sociedad. A modo de información, el desarrollo de todos los sistemas informáticos del Estado venezolano, fue otorgado en contrato al gobierno cubano. Hazte esta pregunta por favor. ¿Qué saben los cubanos de tecnología informática y computarizada, si es una isla y valga la redundancia, completamente aislada del desarrollo tecnológico mundial? Lo que la gente no sabe, es que todos esos proyectos fueron subcontratados a empresas como Octagon, una firma holandesa con filial en México, que es contratista de la CIA. ¿Qué te parece? El control de la ciudadanía que se observa en las películas de Hollywood, a través de la CIA y el FBI, es lo que las élites pretenden establecer en todo el continente. Pero vamos a impedirlo. 2.
Lo segundo, es que el gobierno socialista comienza a aunar a sus acciones ejecutivas, una serie de decisiones que son claramente contraproducentes, para la economía y que afectarán a largo plazo el aparato productivo, así como la infraestructura de servicios, acueductos, sistema eléctrico, sistema telefónico, infraestructura agrícola, comunicacional, vial y en fin, decisiones socialistas orientadas a destruir de manera sistemática pero disimulada, todo lo que constituye para la nación un factor de producción y crecimiento. Cabe destacar que todas estas acciones y decisiones serán amparadas por el líder y su grupo de gobierno, y justificadas en una supuesta lucha anticapitalista, y en contra del empresariado explotador. Siguiendo en el mismo contexto del observado en Venezuela, en ese se expropiaron empresas claves para la economía nacional tales como siderúrgicas, mineras, cementeras, la mayor empresa suministradora de productos agrícolas y pecuarios del país, se nacionalizaron las empresas Ferrominera y Telefónica Cantebe, así como su asociada en telefonía celular Movilnet, empresas de alimentos, puertos, aeropuertos, consorcios agrícolas, banca, y en el caso de Petróleos de Venezuela, que ya era una empresa estatal, fue transformada en un gran sindicato de incapaces, en donde duplicaron su nómina y en unos cuantos años, la destruyeron, la endeudaron y la quebraron. Al mismo tiempo que se dirige todo el poder de ataque del gobierno en contra del empresariado y de la oligarquía tradicional, por las obvias necesidades comerciales de todo gobierno, surgirá una nueva clase pudiente, los nuevos ricos que sustituirán a la antigua minoría. Una nueva oligarquía compuesta por progres, que con su pensar egoísta e individual, pasarán a ser los nuevos colaboradores locales de las élites, en su accionar para subyugar a esa porción de la humanidad. 3. La futura dictadura sabe que la alimentación es el principal factor de control de una sociedad, por lo tanto se verán decisiones y acciones orientadas a expropiar y destruir el empresariado tanto industrial alimenticio, como agrícola y pecuario, con la excusa de que lo hacen en contra de los monopolios, de los capitalistas, y para el beneficio del pueblo. En el caso de Venezuela, el gobierno aparte de las expropiaciones y de la destrucción de la estructura agrícola y pecuaria, a través de las redes de inteligencia y de los masones, se aprovecharon, o quizás propiciaron, una huelga general opositora que claramente fue deshonesta y mal ejecutada y donde la mayor parte de los sacrificios cayeron en el pueblo y clase media, más que en el sector empresarial. Por lo que de la misma, el gobierno salió fortalecido, y como consecuencia, de allí surgieron las justificaciones para implementar las redes populares de distribución con las cuales, el régimen hoy controla la distribución de alimentos en todo el país. Problema, reacción, solución. 4. Se carnetizará a toda la ciudadanía con una nueva tarjeta de identificación paralela a la cédula de identidad. Esto se hará a través del chantaje de la exigencia obligatoria del dicho carnet, en las gestiones públicas o para retirar los alimentos distribuidos por el régimen. 5. Se observará muchas veces la aplicación de una estrategia impuesta de manera regular por las élites en el mundo, y es la fórmula de problema, reacción, solución. Se crea el problema, se anima la reacción en la sociedad. Algo debe hacerse, y luego se ofrece la solución, y la misma casualmente es lo que el gobierno desea y le conviene implementar. Esto es resumido por el lema francmasón, Ordo ab Chaos, orden a partir del caos, se crea el caos y luego se ofrece la manera de restaurar el orden, pero el orden de la dictadura o lo que es lo mismo, el orden de las élites. Las masas son arreadas y dirigidas por muchas y variadas formas de control emocional y mental, es la única manera en que puede hacerse. Los pocos no pueden controlar a millones de personas físicamente como animales de granja, las mayorías no pueden ser controladas físicamente a menos que muchas personas de esas mayorías se involucren. Con esta técnica, las personas piensan y sienten al punto donde deciden hacer de todos modos lo que el gobierno quiere que hagan, por lo que exigen lo esperado, que el régimen sancione leyes que el mismo gobierno quiere sancionar, pero que no podía por falta de justificación o por su rechazo. Es un viejo proverbio que si alguien quiere que otro haga algo, consiga que ese otro crea que es su idea.
Es necesario hacer un inciso aquí y explicar que en el caso de Venezuela, a la opinión pública y a la oposición verdadera, se les tomó por sorpresa, ya que aparte de estar siendo manipulados, era la primera vez que esto sucedía en el continente y por lo tanto no existían antecedentes a los cuales acudir. Por eso se pensó que todo el accionar de la agenda del gobierno eran decisiones equivocadas e ingenuas de parte de una administración incapaz, en pro de implementar una economía socialista obsoleta. Por lo que evidentemente, dichas decisiones fueron criticadas bajo los canales regulares, es decir, se dijo y se denunció en la Asamblea Nacional, en prensa, radio y televisión, y por supuesto el gobierno hizo caso omiso. Hoy en día, ya lamentablemente tarde, se sabe que eran acciones premeditadas con el objetivo específico de destruir a un país y someter a su sociedad para adueñarse de él. 6. Ya para estos momentos se podrá observar que la mayoría de partidarios que votaron por el líder y su partido, así como muchos de los colaboradores del gobierno que son éticos, que realmente buscaban un cambio a lo malo existente, y que no son masones comprometidos, se han percatado de que el camino que se transita conduce a consecuencias muy negativas y nefastas para la nación, por lo que comienzan a quitarle el apoyo al gobierno, y muchos a renunciar a los puestos y cargos que ejercían, así que el régimen empieza a quedar sin gente cualificada, y a llenar las plazas vacantes con personajes no competentes, y hasta con ineptos e incapaces. El único requisito es obediencia y lealtad a la revolución. A la final, no hay objetivos constructivos y no se les permite tomar decisiones importantes, ya que las directrices ejecutivas las realizan los cubanos y la principal, es que no se haga nada bueno y al contrario, optar por lo inconveniente y destructivo. 7. Ya a estas alturas también empiezan a conformarse grupos aislados de patriotas tanto militares como civiles, que comienzan a conspirar para tratar de salir de los criminales que fungen como gobernantes. Lamentablemente también para esta época y justificado en la colaboración militar binacional, grupos de militares cubanos, que fueron entrenados exhaustivamente por militares venezolanos en campos de entrenamiento en la isla, y donde se les enseñaron costumbres, dialectos, conocimiento cultural tradicional, modismos, geografía, símbolos patrios, aspectos callejeros, etc., de manera de que pasaran sin problemas por soldados u oficiales venezolanos, fueron distribuidos a lo largo de las 4 fuerzas. De este modo, se instauró un aparato muy efectivo de inteligencia dirigido por el G2 cubano y la Dirección de Inteligencia Militar venezolana, que detectó y encarceló a casi todos los efectivos militares que por una u otra razón, manifestaban su molestia en contra del gobierno, y los que no pudieron atrapar, tuvieron que huir fuera del país. 8. Lo siguiente es un detalle muy significativo e importante a destacar. No obstante, a pesar de tener la situación controlada, el gobierno conjuntamente con el G2 cubano y con la CIA, la cual evidentemente es manejada por las élites, planifican y dejan correr una determinada conspiración, o plan de derrocamiento contra el gobierno por parte de militares y civiles patriotas, en un movimiento infiltrado, para que de este modo, por un lado, terminar de detectar conspiradores que todavía permanecen ocultos, tanto en las Fuerzas Armadas como en el gobierno y resto del país. Y por otro, fingir una acción ilegal e ilegítima por parte de la derecha opositora, por parte del empresariado, de los conservadores, por parte del imperialismo colonialista y de las oligarquías tradicionales. Y entonces, después que este movimiento avanza y aparentemente se proyecta como victorioso, es subyugado y sometido. Esta jugada es muy posible que ocurra en noveles gobiernos socialistas de México y Argentina. De este modo, de manera magistral el líder gobernante resurge con una victoria aplastante en la cual deja al descubierto a la derecha conspiradora, que junto al imperialismo americano intervencionista, pretenden derrocar a un gobierno democrático elegido popularmente. Este show planificado por el gobierno y sus agencias de inteligencia tanto propias como colaboradoras, y en el cual se observa nuevamente la aplicación de la técnica de problema, reacción, solución, tiene como principal efecto el atornillamiento al poder tanto del líder como de su gobierno. Lo que le da luz verde para obtener el apoyo popular e institucional, que le permita radicalizar de manera dura el resto de las medidas socialistas, las cuales ocasionaban mayor resistencia en la sociedad, al mismo tiempo que quedan anulados, conspiradores y enemigos importantes de la revolución que quedaron al descubierto.
Este show mediático que evidenció la complicidad de la CIA del gobierno de George Bush hijo, con operadores en las embajadas americanas, y a través de organizaciones no gubernamentales manejadas por la agencia, quienes se encargaron de contactar y dar confianza a empresarios, medios de comunicación, periodistas, líderes de opinión, políticos y militares que confabulaban de manera secreta en contra del gobierno, para que se unieran a una conspiración con apoyo secreto de Estados Unidos, y que por eso lucía seria y comprometida, ha sido puesto en práctica hasta ahora, 3 veces en el continente. La primera fue en Cuba el 17 de abril de 1961, con la invasión a Bahía de Cochinos, donde un grupo de patriotas cubanos exiliados, fueron armados y entrenados por la CIA, para supuestamente invadir la isla y rescatarla del socialismo. Cuando a la vez se le participó a Fidel de la hora y fecha del desembarco, y este con sus soldados y todo el armamento heredado del ejército de Batista, los esperaron y los masacraron. La segunda fue, en Venezuela con el intento de golpe de Estado el 11 de abril del 2002, en contra de Hugo Chávez, y en el que hubo también un golpe mediático con la participación fragante de todos los canales de televisión privados. Ese día una manifestación de la derecha, fue conducida inesperadamente hasta el Palacio Presidencial, donde otra manifestación oficialista ocurría en apoyo al gobierno. Para que entonces allí francotiradores cubanos, que estaban previamente escondidos en los sótanos del Ministerio de Educación, asesinaran a decenas de personas de ambos bandos, y así se culpara a la derecha golpista por dicho crimen. Cabe la acotación de que dichos francotiradores cubanos salieron del país al día siguiente por la rampa presidencial en el aeropuerto de Maiquetía, en aviones de Cubana de Aviación. Esto fue denunciado por el mismo embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Riech. Y la tercera vez fue en Ecuador, en el supuesto intento de golpe de Estado el 30 de septiembre del 2010, en contra de Rafael Correa, donde una protesta por parte de la policía en desacuerdo con una ley salarial y de la que ya había sido previamente infiltrada, fue utilizada por el gobierno para victimizarse de un intento de golpe de Estado y magnicidio por parte de la oposición. De este modo, se puso en evidencia a los principales conspiradores, se descubrieron otros que permanecían ocultos y se logró una consolidación en el poder por parte del gobierno. 9. Ya con el entendido sin tapujos de que el objetivo del gobierno socialista es la dominación del país, y el sometimiento de su sociedad, vamos a continuar describiendo acciones también poco percibidas como nocivas, y que tienen como todas, un propósito maligno concreto en pro de sus objetivos ocultos. Una, es la consecuente oclocratización del país, o el establecimiento de una caquistocracia. Este proceso necroso que traduce no a la mediocratización de la sociedad, sino mucho peor, mucho más bajo, hará que la chabacanería, la vulgaridad y la imperfección, sean el tufo desagradable y apestoso que poco a poco irá impregnando a todos los ámbitos de la nación. Esto se logra a través de la exaltación de lo popular, de lo mediocre y ramplón, ya que lo contrario está relacionado a los ricos y poderosos y por supuesto, ser rico es malo. También con el inicial favorecimiento sin vergüenza de las demandas de las clases populares, y paralelamente, con la destrucción sistemática y disimulada de los factores que influyen en lo religioso, lo moral, los valores y la educación, que son los que rigen el comportamiento de cada individuo como un ente subjetivo. Todo este proceder, en donde los medios de comunicación tendrán su responsabilidad, irá acompañado de reformas en los contenidos de asignaturas de educación básica y bachillerato, las que modificarán y excluirán temas de importancia formativa así como histórica y cultural nacional. El objetivo es permitir que los alumnos avancen con deficiencias y carencias, y que adquieran un nuevo patrón histórico-cultural conveniente a la revolución y a su gobierno. Se exaltan y se promueven pensamientos y puntos de vista de la izquierda, a la vez que se excluyen o distorsionan eventos y sucesos históricos que favorecen las bondades de la vida en democracia. Por supuesto, se profundiza la idea en la sociedad de que ser rico es malo. Se exalta lo mediocre y chabacano ya que es popular a la vez que se excluye todo lo relacionado a decencia, buen hablar, modales, buen vestir y buena educación, ya que eso es de la clase rica. Se cambian fechas patrias y se sustituyen por nuevas relacionadas al régimen, se modifican y ablandan los esquemas de evaluación, de manera de que sean menos exigentes y la mediocridad impere. Se elimina la educación religiosa.
Este es un punto clave, las élites siempre han propiciado la devaluación ética y moral de la sociedad, si no, pregúntate esto. ¿Por qué hay tantos portales gratuitos de pornografía en Internet? ¿Quién paga eso? En este caso, las élites saben que las religiones, a pesar de sus imperfecciones, son el principal órgano insuflactor de valores, principios, ética y moralidad en la sociedad, y por eso rápidamente es eliminada de los currículums escolares, así como muchas veces atacada. En el caso de Venezuela, se modificaron los pensum de educación primaria y se sustituyeron por nuevos elaborados en Cuba, en los cuales se incluyó una nueva historia modificada, en la que los próceres y héroes son Fidel Castro, Che Guevara, Hugo Chávez, José Martí, Ezequiel Zamora, caciques indígenas, las criadas negras que cuidaron y amamantaron a Simón Bolívar, etc. Se cambió la imagen del libertador y se sustituyó por una más negroide y plebeya, de manera de que la percepción de quien es considerado el padre de la patria, sea acorde a la nueva sociedad futura, es decir, vulgar y prosaica. Del mismo modo, se prohibió la repetición de año por parte de los alumnos, de manera que es normal conseguir en escuelas primarias, niños en quinto y sexto grado, o jóvenes en bachillerato, que no saben leer ni escribir bien, pero fueron promovidos aun cuando los mismos padres querían que sus hijos repitieran. De igual modo, los niveles de exigencia en las universidades fueron llevados al mínimo, y en las universidades creadas por el régimen, la calidad de sus egresados es totalmente mediocre, carente de profesionalidad y por debajo de los mínimos de exigencia académica requeridos a nivel internacional. En este lento e indetenible proceso de oclocratización del país, los ciudadanos comenzarán a ver cómo la ineficiencia en los servicios públicos, los bajos niveles de decencia, la ordinariez, tosquedad en el vestir y el modo de hablar bucólico, burdo y chabacano, se irán apropiando de la prensa, radio, televisión, servicios telefónicos de atención a clientes, restaurantes, tiendas, etc. Del mismo modo que tampoco será raro ver en las calles el robo consuetudinario de tapas de alcantarillado, cables eléctricos y telefónicos, ornamentos o infraestructuras públicas de hierro, cobre, bronce o aluminio, para ser vendidos por parte del pueblo oclocrático, a las recicladoras de metal. Adicionalmente, dos fenómenos más relacionados a esta oclocratización que se apoderarán de una sociedad socialista, será por un lado, un proceso de chinificación comercial. Con esto se quiere decir, la inundación del mercado de productos chinos de muy baja calidad, así como la desaparición de marcas y productos originales tradicionales de calidad, y que antes se conseguían normalmente en el comercio. El otro fenómeno, será el lento deterioro y la obstrucción de la fluidez de las gestiones de los ciudadanos, tanto en organismos públicos como privados. Esto es causado básicamente de dos maneras, la primera es como consecuencia de la mediocridad, chabacanería, y de la falta de capacidad y formación de los nuevos profesionales y trabajadores, y específicamente, de los encargados tanto de diseñar los sistemas y procedimientos informáticos y organizacionales, como de ejecutarlos. Y la otra, a través de la profundización de controles y exigencias legales y jurídicas excesivas por parte del gobierno en las gestiones ciudadanas en la administración pública, jurídica y comercial, de la sociedad. Un objetivo colateral y escondido de estas medidas, aparte del control exhaustivo del ciudadano, es la obstrucción de su vida, de manera de estresarlo, reducir sus unidades de atención, y mantenerlo abrumado, de modo que no pueda percibir claramente el entrampamiento que lentamente se está construyendo en su derredor. 10. Se modifican las leyes de protección a la mujer y a los niños y adolescentes, con la excusa de combatir el abuso que estos grupos sociales tradicionalmente son víctimas. Pero la realidad es que detrás de estas medidas aparentemente justas, se desequilibra excesivamente la proporcionalidad de deberes y derechos que tienen los miembros de la célula fundamental de la sociedad, de modo que se propicia su destrucción. Por un lado, se le da un poder preferencial y excesivo a la madre en contra del padre, lo que ocasiona que muchos padres de matrimonios divorciados, son víctimas del abuso y retaliación por parte de sus exparejas, y de paso, tengan obstáculos para ver a sus hijos, ocasionando también, que estos crezcan alejados de la necesaria figura paterna.
Y por el otro, se les da un exceso de protección y preferencias a los menores de edad, de manera que sus padres y profesores se ven impedidos de corregir aplicando sanciones y castigos severos a sus hijos o alumnos ya que la ley se lo prohíbe. Resultado: los niños y jóvenes influenciados de manera inmisericordia por los gustos y costumbres de la sociedad moderna, educados bajo la tutela de un sistema educativo anodino y mediocre, y carentes de la adecuada formación y corrección familiar, serán los miembros activos de una nueva sociedad de imbéciles, que a su vez serán los padres y maestros de las nuevas generaciones que compondrán la gran sociedad de idiotas del totalitarismo mundial, que están implementando las élites con la colaboración de algunos masones. 11. Siguiendo en este orden de medidas que componen la agenda a implementar por parte del nuevo gobierno socialista, otro instrumento de opresión y sometimiento de una nación es el control de su moneda, y del poder adquisitivo de la misma. Para esto se podrán esperar todas las acciones posibles que conduzcan a una continua obstrucción de su economía y devaluación de su moneda, y en consecuencia, a una recesión e inflación descontrolada. Esto implicará, aparte de la ya sistemática destrucción del aparato productivo y de otras tantas medidas nocivas, una escasa contratación interna de proyectos gubernamentales con el gremio empresarial, así como la búsqueda de proveedores internacionales provenientes de países comunistas o socialistas, especialmente Rusia y China. Por supuesto que esto es un tiro de gracia contra el empresariado nacional y la economía interna, ya que al anularse la función del gobierno como principal contratista y por ende, como principal motor de la economía, se reduce la circulación interna del dinero como herramienta de intercambio, ya que éste sale fuera del país. Y esto impide consecuentemente la creación de riqueza, ya que si escasea la moneda como herramienta de intercambio, serán escasas las operaciones de comercio, aparte de que el mismo dinero al ser escaso, aumentará de valor, generando aún más inflación. Inflación que será causada principalmente por la acentuada disminución de la producción nacional y de las importaciones, y por la devaluación de la moneda. En el mismo orden de ideas, surgirá un operador virtual en Internet anónimo que marcará la pauta en cuanto a la devaluación artificial que sufrirá la moneda en relación a la referencia tradicional como es el dólar. Este operador, manejado por las élites, probablemente a través de la CIA, se encargará de dirigir la hiperinflación con una tendencia indetenible de incremento del dólar. Aumento que no casualmente será más superlativo en los momentos de agitación o manifestaciones populares en contra del gobierno, transformándose en un letal instrumento de apaciguamiento, hambre y destrucción, así como de sometimiento de la ciudadanía, ya que ésta tendrá puesta todas sus unidades de atención en la supervivencia diaria, que será por supuesto paupérrima, al faltar cada día más los alimentos y medicinas. Es esperado también que el líder socialista en algún momento argumente en contra del capitalismo como causante de los males de la sociedad y entonces proponga en su discurso una nueva moneda, una criptomoneda o inclusive el mismo trueque como nuevas y alternativas herramientas de intercambio, y que para salir del tutelaje del dólar en la economía. Total, los autores de la agenda del régimen saben perfectamente que a eso mismo conducen a la economía y al mercado, al intercambio primitivo a través del trueque. Esto debido a la escasez de productos terminados y a la escasez de circulante, ya que el valor de la moneda por la hiperinflación llegará a valer menos que el papel en el que está impresa. Cuando ya los niveles de hiperinflación sean profundos y constantes, vendrá una nueva etapa en la opresión económica en la que se propondrá la dolarización del país, con el supuesto objetivo de reducir los efectos de la devaluación de la moneda. Un objetivo que ya ha sido logrado en Panamá y Ecuador. En el caso de Venezuela fue tan obvio el proceder, que en diciembre del 2006, el gobierno de Hugo Chávez, sin ninguna necesidad, pero sabiendo lo que venía, estableció una reconversión monetaria en la cual se le quitaron 3 ceros al valor del bolívar, pasando a un supuesto bolívar fuerte. Lo que posteriormente en noviembre del 2018, le fueron quitados 5 ceros por Nicolás Maduro en una nueva reconversión, pasando al bolívar soberano, y convirtiendo a Venezuela al país que ha sufrido la peor hiperinflación y estanflación en todo el mundo. En el último trimestre del 2019, Nicolás Maduro anunció indirectamente la intención del gobierno de dolarizar la economía venezolana y lo positivo de esta medida. Esto a la vez que se vienen inyectando en el país millones de dólares en efectivo producto del lavado de dinero del narcotráfico.
Un paso más a la dolarización del continente por parte de las élites. 12. Todo gobierno socialista buscará tener el control absoluto de los medios de comunicación, por eso inicialmente implementará una ley de responsabilidad de radio y televisión, con la cual bajo la excusa de proteger y beneficiar a la ciudadanía en contra de los abusos de los medios, el gobierno tendrá el instrumento legal para eliminar, expropiar o cerrar a cualquier medio de comunicación social que sea adverso al régimen. Y, luego estos cierres y expropiaciones poco a poco sucederán. Créanlo. Posteriormente, como las acciones de gobierno inevitablemente causarán efectos sumamente negativos, tanto en la economía como en todo el país, el régimen necesita de chivos expiatorios, y estos serán por supuesto, la oposición, los conservadores, la oligarquía y el imperialismo yanqui. Para esto, el gobierno aplicando eficientemente los principios de la propaganda nazi establecidos por Joseph Goebbels y entregados a Alemania por las élites, creará un aparato comunicacional que se encargará de la exaltación desproporcionada de algunas obras de gobierno y principalmente de culpar de todo lo malo que ocurre en el país a Estados Unidos, a la CIA, a la oposición traidora, o a las sanciones económicas impuestas por gobiernos extranjeros al régimen y a sus jerarcas, aun cuando las excusas y justificaciones que aleguen, sean absurdas e ilógicas. Total, eso mismo es lo que dice Goebbels que hay que hacer, culpar de todo lo malo a la oposición. Principio de transposición, que dice que hay que cargar sobre el adversario los errores o defectos propios, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Asimismo, el gobierno dejará correr las noticias de errores, de absurdos, de acusaciones de incapaz, de bruto e ignorante, en contra del líder y más aún, las propiciará adrede. Esto para que la atención de la oposición, de los medios y de la opinión pública, se desvíe hacia ellas mientras continúa la agenda de dominación. En el caso de Venezuela, se ha visto incansablemente este proceder con las burradas de Nicolás Maduro al hablar, un individuo que no es tan bruto como aparenta, ya que si lo fuera, no estaría por tanto tiempo en la presidencia de Venezuela. Por cierto, lo mismo sucedió en Bolivia con Evo Morales, y está sucediendo ahora en México con Manuel López Obrador. A modo de información. Si dudas que los principios de la propaganda nazi fueron entregados por las élites a Alemania, piensa en lo siguiente. Como un país, en 1930 y pico, a solo unos 30 y algo de años de haberse inventado la radio y unos 10 años la televisión, va a originar esta tecnología comunicacional de dominación y manipulación de masas, utilizada para el control y sometimiento de civilizaciones. Piensa, ubícate en esa Europa de principios del siglo XX. ¿Bajo qué o cuáles antecedentes filosóficos, psicológicos o científicos, se pudiera justificar la concepción, necesidad y surgimientos de dichos principios? ¿Es que Goebbels los vio en un sueño, o se los sacó de la manga? Su origen es tan incierto y sospechoso, como el origen de toda la tecnología militar y de cohetería que en esa época, desarrolló Alemania en un cortísimo tiempo y que luego casualmente, Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, se apoderaron de ella y utilizaron en sus respectivos programas espaciales, y en su carrera armamentista. En el mismo orden de ideas, el gobierno creará laboratorios de guerra sucia manejados básicamente por cubanos y expertos rusos. En ellos crearán campañas de desinformación, de fake news o noticias falsas, así como de desprestigio, en contra de enemigos del régimen o personajes de la verdadera oposición, e inclusive, contra la oposición colaboracionista para aparentar eso mismo, que son enemigos de la dictadura. Podrán ser observadas en las redes informaciones falsas para crear miedo y zozobra en la sociedad, así como para hacer creer que el gobierno está perdiendo la batalla, de que Estados Unidos, la ONU o la OEA, van a intervenir, que el líder o algunos jerarcas están asustados porque la comunidad internacional va a hacer tal o cual cosa contra ellos, etc. Este tipo de campaña produce en la sociedad la sensación de que todo está bajo control, de que alguien importante tomará cartas en el asunto, y por lo tanto, consecuentemente la sociedad se queda tranquila, y no asume responsabilidad, ni se activa para hacer algo al respecto de lo que está sucediendo.
También en todo este devenir comunicacional, el gobierno contextualizará toda su actuación en campañas de exaltación de lo patriótico, de lo nacional, así como de lo popular, para promover sentimientos nacionalistas en las masas. 13. Otra medida esperada por un gobierno socialista según lo observado en Venezuela, es la destrucción del sistema de salud y médico-sanitario, tanto público como privado. Se podrá observar el lento abandono de la infraestructura hospitalaria y farmacéutica, se descuidarán e inclusive, se eliminarán las medidas y controles sanitarios contra plagas y epidemias, así como se propiciará la destrucción de la infraestructura encargada de la potabilización del agua, lo que implicará descuido, falta de mantenimiento de los acueductos y la contaminación de las cuencas de los ríos que alimentan los embalses. Del mismo modo, producto de deterioro económico, del ataque al empresariado dificultándoles las posibilidades de conseguir divisas, de las obstrucciones para la importación, producción e importación de medicamentos farmacéuticos, estos disminuirán a niveles gravísimos. Aunándose esta escasez, al deterioro del sistema de salud y a la fuga de cerebros de profesionales del sector salud, para convertir al problema médico-sanitario, como el mayor causante de mortandad de todo el país. En realidad esta parte de la agenda de dominación, no es más que un genocidio premeditado, con el cual en unos 50 o 60 años, se pretende la eliminación de toda la sociedad que ha vivido en democracia, y que será sustituida por las nuevas generaciones compuesta en su mayoría de borregos reggaetoneros, educados en las escuelas ideologizadas del gobierno. Una nueva sociedad nacida y criada en dictadura, en su mayoría desnutrida, carente de valores, principios e inteligencia y sobre todo, de capacidad para confrontar al sistema. 14. Algo que el régimen socialista hará, y que demuestra de manera fragante y descarada, su condición fascinerosa en pro de sus objetivos criminales, es la asociación abierta o escondida con la delincuencia y el narcotráfico. Esto ocurre por tres razones claves. La primera, es porque las élites necesitan que el narcotráfico siga ocurriendo en el continente, de manera de satisfacer los mercados internacionales, y tener adictos a los pueblos. La segunda es porque el narcotráfico le provee al gobierno de fondos con los cuales cubrir los gastos de soborno, operaciones encubiertas y compra de voluntades. Y la tercera, porque con el actuar de la delincuencia, así como su utilización puntual como asesinos en operaciones claves contra la sociedad, generan en la ciudadanía un estado continuo de zozobra, pánico, estrés y angustia, que causa que la colectividad ocupe su atención en la supervivencia urbana, además de lo negativo que significa contemplar diariamente, las dolorosas consecuencias del crimen en las víctimas y sus familiares. También a través del accionar de la delincuencia, se acorrala la capacidad de atención y actuación del ciudadano, por lo que no percibe adecuadamente el accionar de la agenda de dominación que ocurre en su entorno. En el caso de Venezuela, a través de un ministerio exclusivo para gestionar las cárceles, se le dieron privilegios completamente ilegales e improcedentes a los privados de libertad, que es como ahora se les llama a los presos. Le permiten discotecas y negocios criminales y no criminales en las cárceles, dejándolos salir de las mismas a delinquir, permitiendo abiertamente a bandas delictivas las operaciones de robo, secuestro, chantaje y pago de vacunas, en contra de empresarios, hacendados y civiles, para luego, refugiarse en sus sitios de reclusión. Asimismo, por órdenes superiores, se le han concedido áreas urbanas en poder de la delincuencia, donde los organismos de seguridad tienen prohibido el acceso. En las manifestaciones de la ciudadanía en contra del gobierno, muchas veces el gobierno utilizó reos para infiltrar y asesinar a estudiantes y jóvenes en las protestas. Es famoso el caso de un grupo de jóvenes que tenían bloqueada una calle y entonces ven que se aproxima una ambulancia pitando su sirena, por lo que los muchachos proceden a darle paso. ¿Cuál sería su sorpresa mortal que de la ambulancia se detuvo y de su interior salió un grupo de presos y disparó a mansalva en contra de ellos matando a la mayoría e hiriendo al resto? En Latinoamérica es ya archiconocido el cartel de los soles, donde jerarcas del gobierno, familiares de la primera dama Cilia Flores, el alto mando militar venezolano, oficiales superiores y subalternos, así como el mismo Diosdado Cabello, quien es el segundo al mando en Venezuela y jefe de ese cartel, participan de manera abierta del tráfico de drogas proveniente de Colombia hacia Europa y Estados Unidos, utilizando las instituciones gubernamentales y sus recursos, en pro de dicho tráfico
tráfico de drogas. 15. Ya para este momento la dictadura disfrazada no tiene quien la detenga, el líder y su gobierno desde hace rato pasaron la línea y no les importa que lo califiquen de tirano. De manera abierta y descarada se han convertido en un estado forajido, se viola la Constitución, se viola el Estado de Derecho, se asesina sin misericordia a los adversarios del gobierno, los presos políticos son brutalmente torturados y muchos asesinados, y se profundiza el arrebatamiento legal o por fraudes electorales de las instancias que por re o por fa, todavía se encuentran en manos de la oposición. Asimismo, con la colaboración de la oposición traidora y colaboracionista, el gobierno va desarticulando, combatiendo, apaciguando y venciendo las protestas, manifestaciones o cualquier movimiento que busque su salida del poder. Y aquí es necesario nuevamente hacer un paréntesis para explicar las razones de por qué ninguno de los planes y acciones realizados por el pueblo y la verdadera oposición, así como por civiles y militares patriotas, han tenido hasta ahora éxito, a pesar de la desaprobación, del desprestigio y del gran porcentaje de rechazo que desde hace tiempo tiene el líder y su gobierno. Y es aquí donde este documento de alerta toca el punto vital del que se quiere advertir, y donde reside la razón fundamental de la permanencia y continuidad del gobierno socialista. Ya llegado a este punto, en el próximo video identificaremos la causa fundamental por la que un régimen socialista, a pesar de tener siempre estadísticas muy bajas y poco apoyo popular, se mantiene en el poder. Una razón desconocida que ocasiona que todos los intentos de salir de la dictadura fracasen. Yo ya no me pertenezco, yo estoy al servicio de la nación, soy un hombre de nación, entonces yo tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México, entonces es mi responsabilidad, o sea, no fallarle al pueblo de México, y no le voy a fallar. Porque el pueblo lo merece, y porque en verdad, como se los digo, yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. ¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria. Me pasó una cosa esta mañana también, la voy a contar pues. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8:30. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí. Una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Quiero contarles algo. Cuando llegaba acá, cuando ingresaba, una mariposa, la única que vimos, venía volando como rodeándome. Y me acompañó hasta el asiento. Y después no me había dado cuenta que hoy era el día de la Virgen de Guadalupe. Ustedes saben que yo creo mucho en las señales. Tengo 2 caminos, ya lo he expresado: Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. Entonces me quiero ir a Palenque, Chiapas, tranquilo. Si las elecciones son limpias, son libres, me voy a Palenque, Chiapas, tranquilo. También, si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a
amarrar al tigre. El que suelte el tigre, que lo amarre. Ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro. Ahí está un avión Grumman que se va a vender, que es de la Presidencia de la República. Para comenzar dando el ejemplo por casa. Y si hubiese que vender otro, pues será vendido. Esta es la primera fase. El presidente piensa que nada cambia de la noche a la mañana. Dice que hará falta un exorcismo para sacarnos los diablos de corrupción sembrados en los últimos 40 años. ¿Y para qué estas cámaras? ¿Y para qué este traje? ¿Y para qué estos aviones? ¿Y para qué nosotros? Incluso si millones de seres humanos, hermanos nuestros, se debaten en la miseria. ¿Para qué? No tendría razón de ser nada de esto si eso continúa así, pero no va a continuar así. Las tan mencionadas colitas de PDVSA fueron puestas como ejemplo por el primer mandatario, como muestra del derroche evidenciado en gobierno. López Obrador ha sido un político por más de 20 años y nunca ha sido transparente. La 3 de 3 que presentó es una farsa. Esa vida donde no gasta, no gana, no renta y no es dueño de nada, no la tiene ni Obama. Vino una vez el hijo de Cárdenas, de Cuauhtémoc, ¿cómo se llama? Que es gobernador. Se llama Lázaro Cárdenas Lazarito. Ajá, que le dicen Lazarito. Aquí nos sentamos Lazarito y yo. Y le dije a Lazarito, llévale un abrazo a López Obrador. ¿Ya le podemos llamar a Raúl Castro dictador? No, yo no le llamaría a nadie. Señor López Obrador es una dictadura desde 1959. Él fue puesto por dedazo por Fidel en el 2008. Usted se mira, esas fobias, los dedazos esas fobias en México, ¿por qué no quejarse del dedazo en Cuba? ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Lancé yo, se me ocurrió lanzar la frase: patria, socialismo o muerte. Yo no soy socialista. Bien. Yo soy un verdadero revolucionario y estoy dispuesto a morir 1 y 100 veces para construir en Venezuela el socialismo. Yo no soy socialista. Socialismo. Yo no soy socialista. Socialismo. Yo no soy socialista. O morir en el intento. No, yo no soy socialista. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Si le echan gas del bueno y me lo meten preso. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Si le echan gas del bueno y me lo meten preso. Si le echan gas del bueno y me lo meten preso. Entonces no vas a ser un presidente autoritario, seguro, no vas a ser un nuevo Pinochet, un nuevo Fujimori, no se te va a salir el alma militar, Hugo, Mira, yo te invito que vengas acá y que pases con nosotros unos meses, Jaime, después que esté yo en Miraflores, para que tú veas de verdad lo que es un demócrata, lo que es un hombre formado para la humanidad, para la igualdad. De verdad que te invito. Gracias. Estoy comprometido a no ser autoritario, no queremos más autoritarismo. Y este edificio, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. Los edificios que tienen locales comerciales. Y ahí lo que están unos negocios, expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? Aquí es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese. Ya estoy comprometido a no ser autoritario, no queremos más autoritarismo.